Espacio de investigación feminista. Espacio de investigación feminista. Espacio de investigación feminista. Somos mujeres luchadoras diversas que hoy, en estos duros tiempos de pandemia, pensamos juntas desde la Universidad Autónoma de Puebla. Reunimos voces para tejer hilos de sabiduría feminista. Conocimientos que nutren y desbordan la vida hoy confinada. Hola a todos y a todas, nos da mucho gusto saludarlas desde este espacio de investigación feminista. Hoy tendremos una entrevista muy interesante con dos integrantes de la laboratoria, Marta Malo y Beatriz García, desde Madrid. Vamos a comenzar esta conversación con una pequeña semblanza sobre su trabajo y sus intereses. La laboratoria es un dispositivo transnacional de apoyo a la investigación feminista. Sus múltiples trabajos los realizan desde la investigación activista feminista a través de quienes están implicadas en territorios diversos, involucradas en conflictos y luchas concretas y que se expresan desde lenguajes y preguntas a la vez diferentes y comunes. Marta Malo y Beatriz García son mujeres lúcidas, son reflexivas y luchadoras. También son mujeres con gran trayectoria de lucha desde donde han entrelazado la investigación y el activismo. Su trabajo, desde el feminismo, busca subvertir los límites establecidos en el ámbito investigativo, pero también en las maneras de accionar las luchas. Ha participado en diversos proyectos como Precarias a la Deriva, Entrar Afuera, Observatorio Metropolitano. También como editoras nos han acompañado en nuestras lecturas y sus trabajos recorren una amplia crítica desde el sistema de sanidad pública, las violencias contra las mujeres, hasta el derecho a la vivienda y la precarización. Con sus apasionados esfuerzos nutren y reconfiguran los debates y la acción política desde lo que nombran sindicalismo feminista, es decir, un nodo de enlace entre distintas a partir de la afirmación de que trabajadoras somos todas. Bienvenidas Marta y Beatriz a este espacio de investigación feminista. Para empezar, aclarar un poco qué está pasando desde su perspectiva o desde lo que ustedes han estado viendo o viviendo. Les pregunto lo primero que es como una especie de evaluación práctica de la situación. Y pensando que ya ha pasado un año del masivo y global 8M, digamos en el 2020, y ya llevamos casi un año de confinamiento, ¿cuál es su balance práctico de la situación desde el lugar en el que habitan o, bueno, desde la geografía en la que ustedes están? Sí, bueno, muchas gracias también por invitarnos y escucharemos muy gustosas a todas las demás compañeras. A ver si entre todas hilamos un poco. Bueno, así de la situación, yo creo que como en todas partes, ¿no? Esta sensación de aislamiento. Es muy difícil organizar cualquier cuestión a una cierta escala, ¿no? Es difícil juntarse mucha gente para pensarlas, ¿no? O sea, es difícil estar mucha gente en la calle, es muy difícil estar mucha gente en las asambleas, juntarse con otros. Y también es difícil que lo que se hace, que sí que se hacen muchas cosas, ¿no? Sobre todo pues, de reproducción social, de apoyo mutuo, que eso tenga visibilidad, ¿no? Entonces, pues desde luego aislamiento, ¿no? Dificultades de organización. Luego también la cuestión del tiempo, ¿no? De que no hay horizonte, no se sabe cuánto va a durar esto y por lo tanto también para planificar acciones, planificar asambleas, planificar cualquier tipo de acción colectiva es prácticamente imposible, ¿no? No se sabe cuándo nos vamos a poder mover de ciudad, dentro de la ciudad. Y quizá como tercer elemento, más del contexto de aquí, es un poco y ligado con las preguntas sobre los debates que decíais, debates de la opinión pública, digamos, ¿no? Así más masivos de televisión, radio, pues está muy vinculado al hecho del gobierno progresista, ¿no? Que hay aquí, que es del Partido Socialista y Unidos Podemos, que dice que hace cosas, pues un ingreso mínimo vital, por ejemplo, una moratoria de desahucios que digamos que no es tal o que lo que en realidad está poniendo mucho al servicio, por ejemplo, en el tema de vivienda,
va a intentar poner políticas que aparentemente promueven la vivienda otra vez al servicio de un ciclo inmobiliario, ¿no? Luego, no sé, podemos entrar más en lo concreto, pero digamos que dice que hace cosas que no hace, que cosas que hacen en el sentido de políticas públicas en realidad están alimentando el sistema, la estructura económica del modelo tradicional del país y que además se parapetan o en el propio discurso aparece un supuesto conflicto con la extrema derecha, ¿no? Que surgió en España a partir de la aparición electoral de Vox, que había estado latente, ¿no? En el Partido Popular y en la propia sociedad española. Dificulta también el hecho de si no estás con nosotros, estás con la extrema derecha o esa polarización con la extrema derecha. Así por unas pinceladas. Y así por completar el panorama que dibuja Bea, añadiría que hay, y introduciendo así de manera más clara y explícita la perspectiva feminista, diría que en el primer momento, cuando nos mandaron a casa, que además sucedió justo después del 8M y sucedió en medio de una campaña fuerte de la derecha y ultraderecha que acusaba la manifestación del 8M de ser el origen principal de los contagios y del brote, y de hecho esto se llevó a los tribunales incluso, hubo como un impulso que para mí también tiene una componente feminista muy clara de sostener el vínculo, ¿no? Cuando las clases altas, la derecha e incluso lo que se dice izquierda, la izquierda en el gobierno dibuja el hogar como lugar de seguridad, hubo un impulso feminista que dijo, no, el hogar es lugar de encierro desde luego para todas las mujeres que trabajan en régimen interno, en el servicio doméstico, pero también de encierro para las mujeres que sostienen hogares hogares grandes, ¿no? Con muchos familiares dependientes. Y entonces es encierro y es sobrecarga también para esas mujeres que sostienen esos lugares, y es aislamiento de la posibilidad de ingresos, aislamiento de la posibilidad de construir apoyo mutuo. Entonces hubo una activación casi inmediata de redes bastante tupidas para lo que es Europa, en comparación con América Latina probablemente son muy débiles, pero bastante tupidas para el nivel de socialización que hay aquí, que se han mantenido durante toda la pandemia y han tenido bastante vitalidad. Han sido capaces de distribuir alimentos, han sido capaces de distribuir ayuda económica en casos de despido, cuando la ayuda del gobierno no estaba llegando, y así en un largo etcétera. Y esas redes además han estado protagonizadas por mujeres. Esto ha sucedido al mismo tiempo que vivíamos un momento muy reactivo en el debate público. Reactivo, desde luego, del lado de la derecha y la ultraderecha, que empezó la pandemia atacando al feminismo y se ha pasado toda la pandemia atacándolo, pero también reactivo de una parte del feminismo, que esta parte que Sara Farris llama las femócratas, ¿no? el feminismo más institucionalizado, que en un momento tan catastrófico, tan complejo para la vida de tantas mujeres, ha decidido poner en el centro la cuestión de la identidad de género y el debate sobre lo trans y lo queer y si borra el feminismo o no lo borra, etcétera. Entonces, eso está generando muchísima tensión en muchos grupos feministas y como una necesidad de disputar el sentido del feminismo y de conectar, ¿no?, lo que llamamos feminismo con ese esfuerzo feminista de tantísimas mujeres sobre el territorio por escapar al encierro del hogar y por reclamar y construir la seguridad del vínculo, ¿no? La pregunta que me parece que se está practicando todo el tiempo a través de la pandemia es cómo podemos mantener el vínculo y a la vez ser precavidos, porque sabemos que el contagio existe. Gracias. Claro, porque digamos cómo seguimos la lucha en medio de esta situación en la que no podemos salir, tenemos que estar en casa, pero la casa significa encierro. Entonces es como una especie de estar entre la espada y la pared, ¿no? Ante este panorama, desde el proceso feminista o desde las luchas de las mujeres o luchas antipatriarcales, en el que ustedes están involucradas, hacia dónde ustedes
han encaminado su energía, o sea, cómo hacer, cómo seguir manteniendo específicamente o de manera práctica estos vínculos. Digamos, porque no es fácil salir a las calles juntas, se sale, pero no es fácil. ¿Y cuáles han sido sus estrategias para específicas o concretas eso, para mantener estos vínculos o estas luchas? Bueno, nosotras la pandemia, el confinamiento, nos pilló justo intentando imaginar, de hecho estábamos esperando la venida de compañeras de fuera, intentando imaginar esto que llamábamos la laboratoria, que lo pensábamos como decíamos, ¿no? Estuvimos dudando si llamarlo laboratoria o compostera, ¿no? Como un lugar que recoge todo el humus, lo rico de donde surgen los saberes más productivos, las mejores intuiciones, y genera, ¿no? Nos permite generar nociones comunes desde el feminismo. Entonces estábamos en esa, ¿no? De cómo hacerlo. Teníamos también la preocupación, porque esta reacción que alía o que hace converger determinado feminismo institucional o determinadas femócratas con la derecha y la ultraderecha ya estaba en marcha, aunque no tan agresiva. Y entonces nos parecía muy importante generar un feminismo desde las luchas, desde las mujeres más de abajo, desde quienes viven de lo que hacen y quienes sostienen las vidas, ¿no? Y estábamos en esas. De hecho, íbamos a tener un encuentro que iba a ser en abril. Y la pandemia nos obligó a cancelar todo. Y entonces decidimos hacer una apuesta más local, más centrada en el Estado español, que no implicase tanto viaje, pero que no renunciase al vínculo. Nos parece que la presencia corporal es importante, mueve otras cosas. Nos parece que está habiendo mucha sobreproducción de Zooms, y que hay un límite de acceso, ¿no? Quién puede acceder al Zoom y un límite también en el impacto sensible que deja una conversación por Zoom, un encuentro por Zoom, que no es igual que un encuentro presente. Y a la vez que creemos que el sostener el vínculo, ¿no? El encontrarse, implica necesariamente una conversación sobre la salud, sobre cómo cuidarnos, si no queremos caer en un negacionismo, sino explícito, infantil, ¿no? Imaginemos que no nos contagiamos, ¿no? No sabemos que eso puede pasar. Entonces, discutamos sobre cómo cuidarnos, ¿no? Desde una perspectiva ecológica de riesgos y también lo que ganamos en el encuentro. Entonces, bueno, desde esa idea de hay que seguir alimentando encuentros presenciales, pues intentamos construir un encuentro sobre sindicalismo feminista o feminismo sindicalista. Y ahí lo que queríamos era poner el foco, desde luego en la cuestión del trabajo, pero la cuestión del trabajo entendida desde una perspectiva feminista, con lo cual no reducida a lo salarial, sino todo aquello que hacemos y todas las dinámicas, digamos, que nos expropian de la fuerza de lo que hacemos. Nos expropian del sentido, nos expropian del propio producto de lo que hacemos, nos expropian del tiempo, ¿no? Entonces, poner el trabajo en el centro, pero desde una perspectiva amplia, desde una óptica feminista. Y luego también poner en el centro las tramas organizativas, para justamente enriquecerla, para pensar el sindicalismo no solo como la sede, la cuota, la negociación colectiva, sino todo aquello que pasa que nos anima a luchar, porque una no va a la huelga si no tiene una trama que la va a sostener en esa huelga, si no tiene un sentido que hace que merezca la pena jugarse los ingresos en esa huelga. Entonces, bueno, en esos dos elementos construimos un encuentro y también estuvimos acompañando a compañeras a hacer investigación sobre cómo ellas se organizaban y sostenían su propia lucha. Y no era que nosotras las investigábamos a ellas, como personas que hemos pasado por la universidad, sino que poníamos, digamos, lo que sabemos y los recursos que tenemos a su disposición para que fueran ellas las que investigaran y fueran ellas las que escribieran. Entonces, hemos estado con las dificultades de la pandemia, pero bueno, y acompañándola, y en ese acompañar a escribir, pues también participando de que si la caja de resistencia, que si hacer la cesta de comida, que si ir a la pequeñita marcha, que va poca gente porque la gente tiene miedo, pero la hacemos igual. Bueno, digamos que también una teoría que no se separa
las tramas de la vida. Claro. Gracias, Marta. Beatriz. Sí, yo por contar a lo mejor un poco más distinto, ¿no? O sea, todo esto que hemos hecho en la laboratoria, pues otros tejidos, ¿no? Los que yo participo, el Centro Social La Villana de Vallecas, por ejemplo, la plataforma Afectas por la Hipoteca, pues por también las dificultades estas que decíamos, ¿no? O sea, el conflicto entre la voluntad de seguir juntas y la imposibilidad de hacerlo, que también habría que hablar de cuánto de autocensura ha habido ahí, ¿no? O si no hemos sido capaces de imaginar formas realistas de cuidado colectivo y experimentar ahí un poco más. Pero bueno, la verdad es que la presión social también ha sido muy fuerte, ¿no? Te tienes que encerrar para cuidar a otros, que todas las vueltas que da el discurso de los cuidados sobre esto también da para pensar mucho, ¿no? Bueno, entonces, por ejemplo, en mi centro social y en la PA, pues se han mantenido reuniones online por Zoom. En general se mantiene como un grupo que va al centro social para hacer acogida de la gente nueva que pueda llegar a esa primera, que si es la primera reunión a la que van, pues hay como un dispositivo de acogida físico presencial en el centro social y luego digamos que la mayor parte de la gente se incorpora en asambleas por Zoom. Se ha mantenido también una pequeña cafetería que hay, pues con los aforos y con las medidas también se ha podido mantener. Y si se ha habido amenazas de desahucio, pues también se han hecho los estudios habituales. Muchos es verdad que se están parando antes, digamos, en juzgados, porque la propia pandemia también es verdad que ha creado un discurso público en la que si estás obligado a quedarte en casa, desahuciarte todavía es más, te estalla la cabeza, ¿no? Pues incluso a los jueces les estalla la cabeza y están aplazando bastante los desahucios. Y luego, bueno, por ejemplo, la plataforma Afectados por Hipoteca de Vallecas, incluso hemos recuperado un edificio de vivienda de 4 plantas para que entre gente, y en este caso incluso la pandemia y bueno, y una super nevada que hubo en Madrid, pues también ha resultado incluso positiva, porque digamos que pues eso, que los propietarios no van a ganar juicios de desalojo, ¿no? En esta situación. Y además la nevada en concreto imposibilitaba incluso el acceso físico de la policía a la calle. Así que digamos que la entrada fue en un momento especialmente positivo y se ha conseguido abrir un nuevo edificio. Entonces, bueno, digamos que, pues eso, como que sí que ese vínculo, ¿no? En lo cercano y en lo concreto sigue vivo. Y de hecho con mucha pelea y mucha coordinación por todos los medios, ¿no? Posibles. Quizá con un poco menos de eso de visibilidad, ¿no? A pesar de que los debates públicos sí que se han hecho muy visible, por ejemplo, toda la cuestión de los trabajos esenciales, ¿no? Muy vinculado con el cuidado de los cuerpos, ¿no? Desde las residencias hasta los médicos y así, y muy relacionado también con la alimentación. En el caso del Estado, por ejemplo, la agricultura, que también es un sector súper precarizado, muy racializado, ¿no? Eso se ha puesto en primer plano, eso es lo importante, ¿no? Los cuidados y la alimentación, ¿no? De cara a la logística, por tal y cual. Pero, pero luego lo que se liga en el día a día sobre esta materia es invisible, ¿no? Sí, de hecho está viendo, ¿no? Como toda la idea de lo esencial está muy en el centro del debate ahora, ¿no? De cuáles son los trabajos esenciales y entonces por qué les corresponden derechos esenciales. Ha habido una lucha muy importante de limpiadoras de hospital que no se les daba sistemas de protección porque no se las consideraba personal sanitario, cuando ellas son las que más en contacto estaban con el virus y son clave para mantener los hospitales bien. Ha habido mucho debate con la educación, ¿no? Si la educación era servicio esencial o no, sobre el trabajo doméstico. Entonces, está habiendo, digamos, desde luchas puntuales, pero que todas están como conectando con esta discusión de lo esencial. Hubo también toda una pelea, por ejemplo, por poder salir, porque solo podían salir a cultivar quienes tenían grandes plantaciones, pero el pequeño agricultor que tenía un pequeño cultivo no podía ir a su propia huerta. Y ha habido mucha, digamos, mucha vuelta desde esta cuestión de lo esencial y de hecho el próximo 8M, 8 de marzo aquí en Madrid, tendrá, digamos, va a girar su lema en torno a lo esencial. Ahora que mencionan mucho, digamos, esta como
reestructuración, ¿no? De cómo ver el tema de los cuidados, de ponerlo en el centro, ¿no? De todo el trabajo reproductivo. Pensaba también, digamos, en las dificultades o o los desafíos que se enfrentan, ¿no? Mencionaban ya la pandemia, los discursos de la derecha, el gobierno progresista, em, y pensando, digamos, en mirar, ¿no? A los cuidados, mirar los cuidados en el centro, ponerlos en el centro. También pensaba en cuáles serían las dificultades o los desafíos de discursos que también están tomando, digamos, a los cuidados en el centro, ¿no? Porque, claro, todos estamos viendo o estamos revalorizando quiénes son esenciales, qué trabajos no son esenciales, pero se los está viendo desde diferentes ángulos. Entonces, ¿cuáles serían, digamos, esas dificultades que ustedes percibirían en los discursos que están enarbolando o tomando esto de los cuidados en el centro? ¿No? Lo primero, y ahora me complementas, Bea, es la cuestión de cuidados atada a la seguridad, ¿no? Cuidarse era quedarse encerrado en casa. Y ahí, o sea, yo creo que tanto en la cuestión de los cuidados como la cuestión de lo esencial son terrenos, digamos que no vienen dados, son terrenos en disputa, que hay que ver cómo se van a dibujar. Y cuidados puede ser seguridad, puede ser quedarse en casa, con lo cual aislarse, con lo cual quedar más expuesto a las lógicas del Estado y a las lógicas del mercado. Y cuidados puede ser también naturalización de la sobrecarga femenina, ¿no? Como en un marianismo de qué maravilloso las madres. Ahora, ¿no? Cuando, como se decía al principio, cuando se cerraron los colegios, qué bien que ahora los niños y las niñas pueden disfrutar de sus mamás en casa. Claro, Cuando sí. la mamá está a punto de estrellarse la cabeza suya, la del niño y la de toda la familia. Entonces sí, ese es obvio como una amenaza y de hecho el discurso de la crisis de los cuidados hay una parte de la derecha que le encanta, porque es una manera, porque le añade, digamos, un apellido que es la culpa fue del feminismo, que enloqueció a las mujeres y las sacó de casa. Y por eso es muy importante, por un lado, poner en el centro no solo los cuidados, sino las instituciones que sostienen el cuidado, es decir, no solo hablar del cuidado hecho en el hogar, sino también el cuidado en la escuela, por ejemplo, ¿no? La escuela es un servicio esencial, no es prescindible, y a un niño de 3 no le educas o no le crías con una pantalla. Entonces los niños están desescolarizados, ¿no? Cuando están, y eso subrayarlo y en los debates sobre educación ponerlo muy en el primer plano, y ahí ha habido un movimiento bastante activo de familias, que en realidad es un movimiento de madres, diciendo las escuelas tienen que estar abiertas, porque es insostenible, porque la salud mental, ¿no? También es salud. Y solo cabe, ¿no? Insistir y disputar un sentido ecológico del cuidado, ¿no? El cuidado no lo puede hacer una sola persona y no corresponde sobre todo a las mujeres. Y en ese sentido, ligarse a la tradición más rica del feminismo. Claro, porque es diferente, digamos, un punto de vista que toma los cuidados de la mujer encerrada en su casa, haciéndose cargo de todos los hijos 24 horas, todos los días, del marido, del Mm, todo, ¿no? Y el cuidado, digamos, también pensado como una trama en la que todos estamos inmersos, mm, instituciones, otras personas y demás. mm. Claro. También todo el tema de la pandemia y la enfermedad, ¿no? Como que yo creo que sí que también ha puesto un poco en el centro o ha hecho más visible la cuestión de la desigualdad, ¿no? Tanto en el origen de la pandemia como enfermedad, como en el impacto diferencial de la enfermedad sobre distinta gente, ¿no? Pues la gente que sale más de su casa, la gente que está más en atención al público, la gente que trabaja en grandes concentraciones de trabajadores. Entonces, cuando hablamos de cuidar, los cuidados no son iguales para todo el mundo, ¿no? Y cuando Ujú, hablamos de ujú. cuídate, pues depende de qué casa, una casa con jardín, si tienes una casa pequeña, tienes unas casas con humedades, ¿no? Entonces, se ha homogenizado mucho, ¿no? Y de hecho aquí ha sido brutal, ¿no? Lo de todos tenemos que encerrarnos para cuidarnos a todos, pero claro, dónde nos encerrábamos cada uno y qué riesgo diferencial teníamos cada uno de enfermar era absolutamente desigual.
Entonces, bueno, yo creo que esto también podría ser algo interesante si hablamos de cuidado, ¿no? De qué nos tenemos de cuidar y qué condiciones materiales, ligar las condiciones materiales también con la enfermedad, porque también se hablaba del virus como casi una tómbola, ¿no? De nos puede tocar a todos, no nos puede tocar a todos, no nos va a tocar a todos igual, ni el encierro ni la propia enfermedad. Entonces, vincular esta cuestión del cuidado con la desigualdad estructural, yo creo que es interesante. Y luego no olvidar, ¿no?, que lo que fue que cierto feminismo de los 70 que generó una auténtica revuelta en los cuidados, en la organización social de los cuidados, con la fuga masiva de un montón de mujeres de esa organización de los cuidados no salarizados en sociedades altamente salarizadas y entonces dependientes del salario de un otro, de un varón. Digamos que esa revuelta lo que quiso era una reorganización de los cuidados. Y yo, de hecho, ahí me reapropio de esta frase que usan allá como balance de las luchas indígenas, ¿no? Cuando dicen ganamos pero perdimos. Yo digo, de la revuelta feminista de los 70, ganamos pero perdimos. Ganamos porque pudimos escapar de esas casas en encierro, pero perdimos porque lo que nos vino fue una reorganización en términos racistas, ¿no? Explotar a esa mano de obra migrante que venía de los sures para que hiciera esa función de cuidados, en términos privatizadores, ¿no? Poner los cuidados en el mercado pero muy precarizados, y en términos de las mujeres con menos recursos seguir en la misma sobrecarga, pero en ningún caso implicación de los hombres en la tarea, en ningún caso redistribución, en ningún caso otra valorización de lo que es la riqueza, y en ningún caso cuidados en el centro. Entonces, cuando decimos cuidados en el centro no queremos altares, ¿no? Lo que queremos riqueza, queremos autonomía para ejercerlos, autonomía interdependiente, pero autonomía, ¿no? Porque cuando no hay autonomía el cuidado te atrapa, te convierte en un agujero. Y eso, digamos que el debate actual de los cuidados no lo puede olvidar, porque si no volveríamos al infierno del hogar. Tengo una última pregunta para ustedes. Hace rato mencionaron esta idea del sindicalismo. ¿Podrían hablar un poco más de ella para, digamos, para los que no estamos familiarizados con esto? Le doy. Dale. No, porque es que estaba pensando, y lo voy a decir aquí igualmente, estaba pensando la pregunta de Otra antes, cosa. pero creo que también viene a caso, que es lo de la organización, ¿no? O sea, que yo creo que también como que de alguna manera nos agarramos al sindicalismo como forma también de organización. O sea, que yo creo que necesitamos organizarnos más y mejor, de alguna manera, ¿no? O sea, que al final para sentirte que somos más y que tenemos más fuerza para visibilizar lo que ya hacemos, para disputar el discurso, para tener victorias micro y también macro, ¿no? Necesitamos formas de organización más fuertes, en mi opinión, ¿no? Entonces el sindicalismo en parte pues aporta un imaginario y una experiencia y una práctica histórica, ¿no? Que sabemos que ha funcionado o que funciona en muchos lugares, ¿no? Porque pues eso, aúna el apoyo mutuo más micro de creación de comunidad, ¿no? Con una lucha directa la primera frontera capital-trabajo, digamos, ¿no? De extracción ya sea de plusvalía, de energía. Tiene una parte de contrapoder porque es autoorganización, ¿no? Contrapoder, pero a la vez también interpela digamos, al Estado o a la ley, ¿no? Interviniendo en esa esfera también. Y si conseguimos abrir el sindicalismo clásico, ¿no? Laboral a esta cuestión del trabajo de sostenimiento de la vida, ¿no? Que decía Raquel en la propia conferencia inaugural de las jornadas que hicimos, pues puede servirnos para vertebrar, ¿no? Para vertebrar todas estas luchas, pero para sentirnos reflejadas en otras, en lo mismo, y que también se nos reconozca como juntas en cada conflicto que hacemos, ¿no?
Sí, de hecho es como un modo, nos gusta conjugarlo según el contexto y con quién estemos en diálogo, en interpelación, lo conjugamos de una manera o de la otra, ¿no? Feminismo sindicalista o sindicalismo feminista, según donde queramos poner el acento. Pero, ¿no? Tomaríamos del feminismo toda esa atención a lo sensible, tomaríamos del feminismo la atención a la vida cotidiana, la crítica de la división entre trabajo productivo y reproductivo, ¿no? El reconocimiento de toda la riqueza que se genera en lo así llamado reproductivo, únicamente reproductivo, y tomaríamos del sindicalismo un poco lo que ha señalado Bea, ¿no? Una tradición de lucha que fue capaz de construir contrapoder, que fue capaz de construir autonomía, ¿no? Que fue capaz de establecer negociaciones sin por ello, ¿no? Insertarse en estructuras de poder, por supuesto, no el sindicalismo más institucionalizado y burocratizado, sino ese sindicalismo pues, como los bublis, ¿no? En el Estados Unidos de principio de siglo que hablaba todas las lenguas. Entonces, de la hibridación de las dos tradiciones nos parece que pueden salir monstruos interesantes. Muchas gracias, Beatriz, Marta, por la entrevista. Estuvo muy bonita, muy interesante, muy aclaradora. Les agradezco mucho. Gracias a ti. Sí, y pasarnos las demás también, que las necesitamos. Sí.